Hola, buenas noches, mi nombre es Milton y sean todos ustedes bienvenidos a estas historias, las historias que cada noche les queremos comentar o por lo menos queremos transmitirles a ustedes de vez en cuando. Para el día de hoy el protagonista de esta historia, de este relato se llama Felipe. Felipe fue un campesino que nació en el abrigo de una familia también campesina. El papá trabajaba en las labores del campo, en el agro, y la mamá también, aunque ella también pues apoyaba en la parte de la casa, en los deberes de la casa. Él hubiera perfectamente accedido a la parte de la educación porque ya había en esas zonas de esta inmensa Colombia acceso a la misma. Sin embargo, no había esa cultura por parte de los padres para que él pudiera acceder y se le invitaba a que pudiera tomar otros rumbos desde pequeño. Pero en lugar de eso, y sin desmeritar la labor del agro, él quiso trabajar en la parte, en el agro, en la agricultura, y de esa manera pues lo hizo. Ya cuando él contaba con 23 años, quiso de alguna manera también explorar otros campos, aunque fuese en la misma actividad que él ejercía hasta ese entonces. Por eso fue que cuando sus padres supieron de la decisión, de alguna manera tuvieron ese choque de emociones entre el saber de que él ya era una persona que quería mirar de algún modo eh, cómo iba a perfilar su vida, y de otra manera la alegría, digamos, y de o la alegría de saberlo eso, pero también al mismo tiempo la cierta angustia de que él ya iba a partir o que era el comienzo de algo que quizás de una ruta, de un camino que ya iba a explorar. Cuando él hizo le transmitió a sus papás esa decisión, consistía básicamente en que él quería en una región cercana ir a trabajar como, como persona que cosecha el café, porque debido a la bonanza cafetera de ese entonces, él decidió hacerlo. Y bueno, pues tomó sus pocos saberes en su maleta y decidió irse y se fue. Lo fue a despedir su madre, su papá lo despidió desde casa, y como siempre las mamás en el último, son como en el último instante aquellas que están cerca de uno. No quiero decir que con ello no los papás, pero sí como aquella que en el último momento le dice y lo apoya. Lo despidió en el carro, en las chivas que llaman comúnmente en Colombia, y partió. Partió con un nudo en la garganta, salió de ahí de su lugar donde siempre vivió. El hecho de recorrer los campos que él había conocido fue para él muy duro, pero al fin salió de ahí, de esa zona. Cuando llegó a su destino, vio que era un poco diferente debido a que había más movimiento de personas, el clima era un poco más ardiente, había un ambiente sin lugar a dudas más movido, más estructurado en la parte también económica. Cuando él llega y después de ya de algunos días en que él se acomoda, el que él ya empieza a laborar allá donde estaba, en la finca en que estaba esperándolo, pues se hace una pequeña vida, aunque fuese solo, se hace una pequeña vida y ya pues trabaja y ya y los fines de semana ya empieza a conocer el pueblo, cómo es la dinámica del mismo, empieza a conocer por medio de los mismos trabajadores algunos amigos, sale, va al billar, etcétera, etcétera. Ya pasados algunos meses en que él ha recogido algún dinero y se acerca la época de diciembre, él decide darles una sorpresa a sus padres y volver a casa y llevarles algunas cosas, algún dinero, algún alimento, alguna comida, algo muy rico para compartir.
Cuando él lo va a hacer, tiene que darse por enterado de que para regresar a casa primero tiene que tomar un vehículo, un carro que va desde la vereda que él está hasta un pueblo cercano y desde ese pueblo cercano ya irse hacia la región donde son oriundos sus padres. Cuando eso hace, y también tiene que saber que digamos que los trayectos por donde pasa el carro, donde él habita, es más o menos 3 y media de la mañana, por lo cual tiene que madrugar mucho, tiene que alistar previamente todo lo que va a llevar. Y así lo hizo también. Alistó sus cosas, alistó lo que le iba a llevar a sus papás. Y por el camino, por un camino un poco sinuoso, baja a la carretera, una carretera de terracería, trocha, como lo llamamos acá en Colombia, y decide, pues, hacerlo. Llega a la carretera tipo 3 de la mañana, lleva una pequeña linterna y se dispone a esperar el carro. Cuando se dispone a esperar el carro, mira al ser una región montañosa, se puede ver la sinuosidad de las carreteras a lo largo de las montañas, aún siendo pues la oscuridad, y no percata, y pues no se ve nada, absolutamente nada, por lo cual se inquieta un poco y decide como ir adelantando algunos pasos. Debido a que ya tiene la linterna, pues se encamina, se empezó a aburrir y empezó a encaminarse poco a poco por la carretera, no con el ánimo de ahorrarse algunos centavos, sino más bien de encaminarse, de quizás quitar el frío que llevaba en ese momento y dirigirse para su destino. Cuando lo hace, escucha un rumor que viene de enfrente, de donde él se dirige, y en ese momento ve que viene como en el recodo de la carretera una luz, como una pequeña luz que apenas alcanza a iluminar esa figura que es evidentemente o quizás una moto, pero no un carro iluminaría mucho más. Pero entonces decide apagar la linterna un momento para ver si se acerca, pero la luz no aparece, digamos en la parte, aunque sea unos metros, no aparece, sino que está todo en la oscuridad. Prende nuevamente su linterna y sigue un momento más adelante, unos pasos más adelante, ya coge la curva y empieza a ver como una pequeña recta, entre comillas recta. Entonces es cuando ve a muchos metros quizás la figura de alguien que viene hacia acá, viene hacia él. Se ve un bulto, proyecta su linterna, pero el haz de la luz no alcanza a esa figura que evidentemente sí es una persona, que evidentemente por la altura es una persona y que evidentemente está avanzando. Viene con era un poco extraño porque emitía cierta luminosidad. Se figuró él que aquel venía quizás, o aquella venía quizás poco proyectándose la luz, se figuró que de pronto estaba, de algún momento se iluminaba ella misma, aquella figura, y por eso proyectaba esa luz. Siguió un poco más adelante y vio que esa figura que venía ya a unos metros frente a él tenía una vestimenta blanca y evidentemente era una mujer, era una dama que venía hacia él, porque el vestuario era un poco largo, era inusualmente largo. Le pareció algo rarísimo porque esos trajes no se usaban en esa época, quizás muchos años atrás, quizás digamos en la época colonial, pero en la época colonial aplicándola a otras zonas del país, pero no hay. Era como si no calzara, digamos, era así como si aquella figura no,
estuviera como en un sitio que no le correspondía o en un tiempo que no le correspondía, porque evidentemente aquello estaba acercándose más y más. Él dejó de avanzar, él paró en seco y dejó de avanzar. Cuando aquella figura se iba acercando más, tuvo el presentimiento, y más que presentimiento tuvo la sensación de un frío estremecedor en su espalda, y tuvo la sensación de que algo andaba mal, de que eso no era correcto, de que eso que estaba viviendo no era normal. En ese entonces, en ese momento, él tomó la decisión de orar, de rezar las oraciones que su mamá le había enseñado, se santiguó, hizo la cruz en su frente, en su pecho, y siguió, cerró los ojos y siguió. Él prendió su linterna, la linterna en ese momento, por alguna razón, comenzó a fallar. Cuando comenzó a fallar, él siguió adelante y estaba en ese momento totalmente aterrado. No se atrevió a correr por la oscuridad y él quizás porque algo de racionalidad todavía tenía ante el desbordante cúmulo de emociones que estaba en ese momento viviendo, todas ellas negativas, todas ellas horribles. Siguió adelante y decidió de alguna manera seguir adelante, no retroceder, y mirar y ver que esa cosa o esa persona que venía ahí estaba ya unos metros acercándose. Cuando él, mirando hacia la carretera, ve que se está empezando ya a cruzar, ella se le ocurre mirar a la altura de la cara de aquello que venía y que ya estaba a unos metros, pero ya estaba cruzando al lado de él. Cuando él la mira, sale a correr. No le importó por dónde se fue a si se iba a despeñar. El caso es que corrió botando cosas que llevaba. Y ahí termina esa historia para llegar posteriormente al pueblo. ¿Cómo llegó? No supo. El caso es que llegó, estaba sentado ahí en la plaza principal, y desde ese momento empezó a enfermar. Desde ese momento empezó el declive para él en el aspecto de su salud, al punto que el sacerdote que lo llegó a atender, pues obviamente se descartó la parte médica, porque médicamente él estaba bien, pero todos en el pueblo, sus familiares, sus papás, que ya pues lo acogieron nuevamente en su casa, notaron que él empezó a flaquecer, empezó a adelgazar, empezó a morir, a marchitarse de una manera impresionante en cuanto al tiempo y a la forma. Se empezó a envejecer, digámoslo así, y empezó a enfermar gravemente. El sacerdote, como les decía, que lo atendió de alguna manera para aplicarle los santos óleos, trató de hacerles algunas oraciones, hasta una especie de exorcismo, pero ya nada pudo detener la marcha de la muerte. Y el sacerdote solamente recuerda que al hablar con él le decía que había visto un rostro de una anciana con una sonrisa burlona que lo estaba mirando cuando estaba pasando al lado de él, y que
quizás él sabía aún en sus últimos momentos de vida de que no debió en primer lugar mirarla, puesto que sabía que esa sonrisa irónica, burlona, sardónica y cruel era el preludio de lo que le estaba pasando ahora y que terminó con la muerte de él. Muchas gracias.